Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Vamos a ir a Marcos capítulo 10 y vamos a dar lectura del verso 32 al 45. Marcos 10, 32 al 45. ¿Listos? Dice la palabra de Dios así. Iban por el camino subiendo a Jerusalén, y Jesús iba adelante, y ellos se asombraron y le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. He aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles. Y le escarnecerán, le azotarán, y escupirán en él, y le matarán. Mas al tercer día resucitará. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. Él les dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado? Ellos dijeron: podemos. Jesús les dijo: a la verdad, del vaso que yo bebo, beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Mas Jesús, llamándolos, les dijo: ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellos potestad? Mas no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Oremos. Bendito Padre Celestial, una vez más, Señor, te damos gracias por esta hermosa oportunidad que tú nos das, Señor, de reunirnos como familia, Padre Santo, para estudiar tu palabra, para escuchar lo que tú quieres decirnos en este día, Señor. Pedimos, Padre, la dirección de tu Santo Espíritu, la necesitamos, Señor, porque es importante que pongamos atención a lo que tú quieres hablarnos en este día, Señor. Quita toda distracción, todo cansancio, todo aquello, Señor, que quiera robarnos la bendición, Señor, y ayúdanos a entrar en la profundidad de tu palabra, Señor, y rescatar esa bendición que está aquí, Señor. Ayúdame, Señor, ayuda a mis hermanos, que todo lo que aquí se diga sea para tu honra y para tu gloria, Señor. En nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Dónde estás, Luis? Siempre sí. Empecé a entrar en calor. Bueno, para el registro, hoy, domingo 27 de abril, y el título de esta predicación es una ambición cegadora. Como padres, siempre queremos, y no nomás queremos, sino que buscamos y nos esforzamos porque nuestros hijos tengan un futuro prometedor, ¿verdad? Es una misión que tenemos como padres y luchamos para que eso suceda, para que les vaya bien, como se dice, ¿verdad?
todo lo que pueda necesitar, y que esté a nuestro alcance el podérselos dar, se los damos, y si no está, pues hacemos un esfuerzo adicional para podérselos proporcionar porque queremos que les vaya bien. Nos los imaginamos, ¿verdad? Como esos profesionistas exitosos cristianos, ¿verdad? Que dan ese testimonio al resto del mundo de un trabajo bien hecho, ¿verdad? Que exalta a Dios. Pero hermano, ¿cómo reaccionarías si un día tu pequeño hijo te dice: papá, yo quiero ser esclavo cuando sea grande? ¿Qué pensarías? Quiero ser siervo de todos. ¿Le apoyarías? ¿Entrarías en pánico, preocupado por quitarle esa idea de la cabeza? ¿O harías todo lo posible porque cumpla su sueño y su anhelo de ser esclavo? ¿Platicarías con tus amigos con mucho orgullo y decirles: mi hijo quiere ser esclavo cuando sea grande? ¿O te avergonzarías? Esa idea encaja con tu idea del éxito. Piensa. En el estudio que vamos a estar viendo este día, esta tarde, vamos a ver primeramente cómo Jesús, ¿verdad?, se vuelve a presentar a sus discípulos, vuelve a identificarse como el Mesías siervo, el Mesías sirviente. Pero también vamos a descubrir, ¿verdad?, los efectos que la ambición tiene y su capacidad para distorsionarnos las cosas, inclusive para impedir que pongamos atención a lo que Dios nos ha estado diciendo y lo que Dios ha estado demandando de nosotros. Por eso el título: una ambición cegadora. Ambición, si ustedes le preguntan ahí al señor Google, le va a decir que está definida como un deseo ardiente de conseguir algo, especialmente que poder, riquezas, dignidades, fama, principalmente. Pero me llamó mucho la atención que encontré también otra cara de la moneda, y la definición ahí viene como ambición sana. Dije: ambición sana. Dice, lo explica así: las personas con una sana ambición por ser cada día mejores, eso está bien, ¿verdad? Ser cada día mejores. Son personas que escuchan, que razonan, que argumentan, que no manipulan ni se aprovechan del esfuerzo o la generosidad de los demás, que intentan ayudar a los que están a su lado, pero nunca se sienten por encima del resto. Ojalá esa fuera la ambición que siempre esté en nosotros. Amén. Estudiaremos pues este pasaje y descubramos juntos lo que Dios nos enseña acerca de la ambición y sus posibles consecuencias. Pero recuerda, es muy importante que prestes atención. Dice el versículo 32. Iban por el camino subiendo a Jerusalén, y Jesús iba adelante, y ellos se asombraron y le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. Bueno, primero notamos que iban subiendo a Jerusalén. Jerusalén era un lugar muy peligroso para Jesús. Y también, obviamente, para quienes lo seguían. Era la ciudad más importante, más grande e importante de Israel en los tiempos de Jesús. Era la capital también. Aquí estaba el templo, que era el centro del judaísmo, pero recordemos que Jerusalén estaba ocupada también
por los romanos. Aquí en esta ciudad que estaba llena de conflicto, porque también en esta ciudad era donde el pueblo judío esperaba que llegara el Mesías. Y estaban los sacerdotes, los principales sacerdotes, los escribas, algunos de ellos muy poderosos y que no tenían la intención de ceder ese poder. Jerusalén era también el lugar donde Jesús viviría sus últimos días. Era el lugar donde sufriría en gran manera. Sin embargo, si notan, dice que Jesús iba adelante de ellos. Se veía que se adelantaba con una determinación. Si tú sabes que te acercas, que te aproximas a un lugar de dolor, de sufrimiento, de muerte, ¿aceleras tu paso? Jesús lo hizo. Y dice que se asombraron. Se asombraron al ver lo que estaba haciendo Jesús. Él conocía todos los detalles de lo que le iba a acontecer en esa ciudad. Sabía del dolor, de los azotes, de los golpes, las espinas, la cruz, todo eso lo sabía. Sabía que ahí recibiría también toda la ira de Dios por causa del pecado del hombre. Sabía que experimentaría lo que jamás había experimentado: el estar desamparado del Padre. Sin embargo, iba adelante. El triunfo, dice un comentarista, el triunfo del reino de Dios sobre las fuerzas del mal será posible por medio de la pasión, por medio del dolor, no evitándolo. Ellos se asombraron, dice, y le seguían con miedo. ¿Cómo era posible que Jesús caminara con esa determinación para llegar a un lugar tan peligroso, donde seguramente algo muy importante y muy significativo iba a suceder, aunque todavía no entendían qué? Pero había ese temor, había esa preocupación, aquí habla de miedo, ¿verdad? Seguramente también pensaban, ¿en qué nos estaremos metiendo? ¿Qué nos irá a pasar a nosotros? Ese temor o ese miedo un tanto egoísta, ¿verdad? ¿Y quiénes eran ellos? Porque dice, y ellos. ¿Quiénes eran ellos? Bueno, es posible que sean dos grupos principales. El grupo más grande de seguidores, esas multitudes, ¿verdad? Recuerdan cómo de repente alimentaba a 4,000, a 5,000, y eso eran nada más los varones. Así es que esos grupos que de toda esa gente empezaban a seguir, o quizá también eran los que iban, los peregrinos que iban a Jerusalén porque era el tiempo de celebrar la Pascua. Ese es uno de los grupos. Y el otro grupo sería el grupo más cercano, ese grupo íntimo de Jesús, ¿verdad? Que eran sus 12 discípulos. A estos 12 discípulos, a este grupo íntimo, es que Jesús toma aparte, y nótese cómo dice ahí la segunda mitad del 32, volviendo. Entonces, volviendo. Quiere decir que lo estaba haciendo de nuevo, ¿sí? Dice, volvió a decirles o iba a decirles lo que iba a acontecer. ¿Por qué dice eso? Vamos a Marcos 8:31, por favor. Ahí cerquita. Recuerden, todo es el relato de este peregrinaje, ¿verdad? Y en Marcos 8:31 dice, y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Y dice el 32, esto les decía claramente.
poquito más adelante, Marcos 9:31, por favor. Dice, porque enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán. Pero después de muerto, resucitará al tercer día. Y noten lo que dice el 32. Pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. Entonces, al decir volvía, es porque esta sería la tercera vez que Jesús les iba a explicar y decir lo que le iba a acontecer. No trata para nada de minimizar, como dicen, de endulzar la píldora. Es directo y claro con sus discípulos, como lo había sido anteriormente, ¿sí? Y de cierta forma les confirma que sí, en efecto, sí había razón para tener temor. Verso 33, ¿verdad? He aquí. Es decir, escuchen, pongan mucha atención. Yo diría, y es la tercera vez que les voy a decir esto, ¿sí? Esto es lo que me va a acontecer. Estén listos, estén preparados para lo que viene en poco tiempo, ¿sí? En esta tercera ocasión les da una descripción un poco más detallada y les dice también por primera vez que todo esto iba a suceder en Jerusalén, precisamente hacia donde iban caminando. De nuevo les confirma. Dice, he aquí, subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles y le escarnecerán, le azotarán y escupirán en él y le matarán. Mas al tercer día resucitará. Lo sorprendente es que aparentemente ni con esta claridad, ni por ser la tercera vez, los discípulos lograban entender. Si vamos al pasaje paralelo, por favor, acompáñenme a Lucas 18:31. Es el mismo momento, ¿verdad? Pero relatado en el Evangelio de Lucas, porque agrega algo muy importante. Lucas 18:31. Dice, tomando Jesús a los 12, les dijo, he aquí subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Pues será entregado a los gentiles y será escarnecido y afrentado y escupido, y después que le hayan azotado, le matarán. Siempre esa voz de esperanza, mas al tercer día resucitará. 34. Pero ellos nada comprendieron de estas cosas, y esta palabra les era encubierta y no entendían lo que se les decía. Esto lo dice Lucas, no nos lo dice Marcos, pero es el mismo momento. Entonces podemos decir, tercera vez, no han entendido. ¿En qué estaban pensando? ¿Por qué no lograban comprender lo claro de este mensaje, la importancia de este mensaje, lo trascendental de este mensaje tan claro? Quizá por la misma razón que a nosotros nos cuesta también trabajo entender lo que el Señor nos está diciendo en su palabra. Nos distraemos tanto que no nos damos cuenta ni de las advertencias, ni las exhortaciones, ni el llamado a obedecer, ni el llamado a estar preparados, que Dios nos ha estado haciendo una y otra vez.
como los discípulos mostramos poca sensibilidad espiritual en nuestras vidas. Es el Señor quien nos está hablando. Estamos quizá preocupados por cosas sin importancia. Como que vamos a comer hoy, por ejemplo, ¿verdad? ¿A dónde vamos a ir a comer? Lo que vamos a ver a continuación nos va a revelar tres cosas muy, muy importantes desde este pasaje. Primero, esa ceguera que causa la ambición. La idea terriblemente equivocada que tenían los discípulos acerca del reino de Jesús. Y el fracaso de ellos en entender lo que Jesús les había estado enseñando con su propia vida acerca del líder siervo. Los discípulos fueron hombres muy privilegiados. Caminar con el Señor, escuchar al Señor, ser enseñados por el Señor. Y aún así, como hombres, tenían también su naturaleza. Y todo aquello que también tenemos nosotros que nos impide poner atención. Bien, los apodados por Jesús como los hijos del trueno, quizás por su audacia, ¿verdad? Y su agresividad, la forma en la que eran ellos de aventados, ¿verdad? Elaboran un plan y dicen, ok, Jesús, nuestro maestro, es el Mesías, y creían eso firmemente. ¿Sí? Y junto con el Mesías, nos estamos acercando a Jerusalén, donde seguramente será la capital del reino. Nuestro maestro va a reinar. Seguramente necesitará consejeros. Va a ocupar quien le ayude. Su mente empezó a ir en esa dirección. Los discípulos estaban pensando en la gloria de un reino terrenal en Jerusalén. Habían precisamente adoptado o mantenido el modelo de ese rey guerrero, poderoso, ¿verdad? Y no el del líder que es siervo. Que, como les decía, que su maestro les había mostrado en propia vida durante todo su ministerio terrenal. De alguna forma, de alguna manera, todo eso durante el tiempo que estuvieron juntos no fue tomado en cuenta. Ellos decían, reino, Mesías, igual a poder. ¿Con qué astucia y ambición es que se acercan entonces Jacobo y Juan a su maestro? Dice el verso 35, maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Qué forma tan tramposa, ¿no? Queremos que nos hagas lo que pidiéramos. Ellos preferían no dar detalles. Si con eso el Señor decía, lo haré, ya habían ellos logrado su cometido. ¿Sí? Lo que vemos en esa expresión es que su ambición estaba controlando su conducta. Al grado que están aquí con esto intentando manipular a su maestro. Convencidos de que en efecto vamos a obtener lo que queremos. No podemos dejar pasar esta oportunidad. Estaban tan ocupados en de alguna forma llevar las cosas al lugar donde ellos querían y poder llegar a ser prominentes en el reino
del Señor. No van ahí, pero yo les platico. En el pasaje paralelo, en el Evangelio de Mateo, nos dice que es la madre de Jacobo y de Juan quien hace la petición al Señor. ¿Se pueden imaginar eso? Mamá, tú dile, ¿no? ¿Cómo le va a decir no a su tía? Es ese efecto controlador de la ambición. ¿No se estaban dando cuenta de eso? Sí. Sin embargo, Jesús no cae en esa trampa manipuladora definitivamente, ¿verdad? Y les pregunta con toda paciencia, ¿qué queréis que os haga? Pronto contestan, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Es decir, asígnanos los dos lugares de mayor honor en el reino venidero, los lugares de honor, de influencia, de poder. Eso querían y eso pidieron. Por un lado podemos ver que, como les decía, ellos creían firmemente que Jesús era verdaderamente el Mesías. No tenían ese problema de dudar, ¿será? No, ya lo habían identificado, ¿sí? Y creían también firmemente que saldría victorioso de todo lo que habría de acontecer y que efectivamente iba a reinar. Por eso es que la oportunidad tenían que aprovecharla ahí, ¿sí? Parece ser que estos dos no estaban poniendo atención. Es una petición sorprendente, es una petición chocante después de lo que Jesús les acababa de confiar por tercera vez. Estaban cegados por su ambición y mostraron una insensibilidad sorprendente. Dice Matthew Henry, nuestra debilidad y miopía se echan de ver en nuestras oraciones tanto como en otras cosas. El Señor quiere que estemos preparados para los sufrimientos y le dejemos a Él otorgarnos las recompensas. El Señor no nos estaba llamando para decirles, nos acercamos a Jerusalén, yo voy a sufrir, pero ustedes van a tener una posición de honor. Les estaba diciendo, van a sufrir ustedes también, prepárense para lo que viene. Su ambición hizo que lo leyeran de otra forma. Entonces, por lo tanto, no escucharon, no razonaron lo que se les dijo, trataron de manipular y aprovecharse de la situación. ¿Se acuerdan la definición de una sana ambición? Todo lo contrario. Decía, son personas que escuchan, que razonan, que no manipulan. Exactamente lo contrario están haciendo esos dos discípulos. A una petición sorprendente, Jesús les da una respuesta igualmente sorprendente. Y quizá a primera vista, quizá no nos demos cuenta, bueno, yo no me había dado cuenta, pero ves todo lo que está aconteciendo y te das cuenta cómo respondió Jesús a esa petición escandalosa. Les dice, no sabéis lo que pedís. Esa respuesta está llena de amor. ¿Cómo hubieras respondido tú? Si estás abriendo tu corazón, diciendo lo que te va a suceder y es terrible lo que te va a suceder, es como el hijo, ¿verdad? Que está diciendo a su padre, pues sí, ya voy a morir, y el hijo está preocupado por, ¿y qué me vas a dejar, papá? ¿Cómo respondería el padre? Te iba a dejar, ¿verdad? Te iba a dejar algo. Pero Jesús no responde así, responde con amor, con paciencia y les da una respuesta
muy amable, llena de sabiduría ante una petición tan insensible. Tal vez Jesús, ¿verdad? Pensó que tendrían que pasar, bueno, de hecho, sus discípulos habrían de pasar por tiempos muy duros también. Y que ellos también más adelante darían un testimonio, ¿verdad? De su amor y de su fe por su Señor. Pero en ese momento, ellos estaban cegados. Y continúa la respuesta de Jesús: ¿podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Realmente es una pregunta retórica. El Señor no estaba esperando una respuesta. Realmente lo que les está diciendo es: no pueden beber del vaso que yo bebo, ni pueden ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado. Está hablando del sufrimiento y del grado y nivel de sufrimiento que iba a experimentar. ¿Sí? Pero Santiago y Juan escuchan la pregunta de Jesús, algo así como: ¿de veras están preparados para ocupar estos lugares? Eso es lo único que explica su respuesta. ¿Cómo responden ellos? Podemos. Y en esa respuesta muestran mucha valentía y una disposición tremenda a enfrentar lo que venga. Fíjense cómo en la respuesta, si continúa en el versículo 40, dice, bueno, lo voy a leer todo este pasaje. Dice: Jesús les dijo: a la verdad, del vaso que yo bebo, beberéis. Nótese, beberéis, futuro. Y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. No les dice que no. No les dice no a la petición. No les dice: no, ustedes no van a ocupar ese lugar en el reino. ¿Sí? Su respuesta deja ver que Jesús estaba pensando en lo que iba a acontecer en la vida y ministerio de sus discípulos en un futuro. En efecto, ellos también iban a sufrir, aunque no se puede comparar el nivel de sufrimiento entre que ellos habrían de pasar con el que nuestro Salvador experimentó. Sin embargo, no deja de ser desagradable el hecho de que lo pidieran. Jesús les deja ver que simplemente no le corresponde a Él asignar esos lugares de honor, sino que Dios es quien los ha preparado. ¿Juan lo irá a ocupar alguno de esos lugares? No sabemos si Dios así lo determinó. ¿Jacobo irá a ocupar alguno de esos lugares? No sabemos. Dios los ha preparado ya y los ha asignado. Un comentarista dice: al menos a Juan pudo ver a la derecha y a la izquierda de su Señor a los ladrones crucificados junto a su Maestro. ¿Se pueden imaginar cuán amargo debió haber sido eso a su vista después de su petición? Yo quería estar a la derecha o a la izquierda. Ahora, aunque Jacobo y Juan hablaban con su maestro, los otros 10 estaban de alguna manera muy al pendiente. Dice el versículo 41, cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Claro, al escuchar eso, era natural que se enojaran, que hubiera
ira por tal petición. Sin embargo, si tomamos en cuenta que estos 10 tampoco, habían entendido lo que iba a suceder en Jerusalén y tampoco tenían la idea correcta del reinado del Mesías, descubrimos que su enojo y su indignación y su coraje no fue por la insensibilidad de estos 2 discípulos, sino más bien porque se les habían adelantado. Hey, nos están dejando fuera de esto. Nosotros también queremos parte de eso, pero nomás hay 2 lugares. Si se fijan, tampoco está Pedro, y ese era el trío. Siempre andaban juntos. Pues aprovechando que Pedro se fue, no sé, por la soda, yo no sé a dónde fue, tratan de ocupar esas posiciones. Ellos también querían esos mejores puestos o posiciones en el reino. ¿Por qué decimos esto? Marcos 9:33, por favor. Marcos 9:33. Es una escena que debió haber sido muy, muy vergonzosa para los discípulos, que nos muestra, pues, que estaban también obsesionados por esas posiciones. Marcos 9:33. Y llegó a Capernaum y cuando estuvo en casa les preguntó, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién habría de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Otras palabras, y el esclavo de todos. Ya les había llamado la atención por esto. Entonces eso nos dice, los discípulos, los otros 10 discípulos estaban exactamente en el mismo carro. Ahora, una vez más, podemos ver el amor y la paciencia de Jesús para sus discípulos y su deseo incansable de que entendieran lo que iba a acontecer. Claramente ellos estaban confundidos, estaban equivocados en su concepto de liderazgo, por lo que les confrontaba con ese modelo que ellos tenían en sus mentes. Dice el verso 42, mas Jesús, llamándolos, les dijo, ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellos potestad? O sea, ellos veían cómo se desempeñaban los gobernantes, cómo se llenaban de poder, cómo se llenaban de posición, cómo abusaban del pueblo, cómo se enseñoreaban del pueblo. Y aparentemente eso anhelaban, porque es el modelo que están pidiendo. Queremos estar a tu lado para tener poder. Sus discípulos seguían aferrados, pues, al modelo del gobernante que el mundo tiene bien enraizado. Y están pensando que ese mismo modelo es el que ellos van a poder ejercer. Pero Jesús lo rechaza por completo y le dice de una manera muy tajante y muy firme, pero no será así entre vosotros. No puede ser así entre vosotros. Entiendan, esto no es. El modelo es completamente contrario a lo que ellos junto con el mundo pensaban que era. Ahora, tampoco era la primera vez que les decía que era necesario
repetírselo. Ya les había dicho esto en pasajes anteriores, donde dice, acabamos de leer ahorita, que el que quiere ser primero, ¿verdad? Tiene que ser aquel que sirva a todos. Ya les había ya llamado la atención, pero esto estaba todavía lejos de su entendimiento. El que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo, esclavo de todos. Ser esclavo, claro, que suponía pertenecer al escalafón más bajo que podía existir, completamente devaluado por la sociedad. Nadie podía ver con dignidad a un esclavo. Por tanto, el llamamiento de Dios es a un servicio que no corresponde, que no encaja con el deseo y la ambición de alguien que ansía poder. Simplemente no corresponden. Sin embargo, es precisamente este el camino del discípulo. Nosotros nos identificamos como discípulos de Cristo. Él es nuestro Señor, nuestro Maestro, a Él seguimos y a Él imitamos. El reino de Dios invierte completamente los valores de este mundo. Aceptar, pues, entonces ser discípulo es adoptar y reflejar esos valores correctos, aunque no encajen en nuestro entendimiento, aunque implique romper la forma en que hemos estado pensando y viendo las cosas. Como nos dice en Romanos 12:2, ¿verdad? Que dice que no nos conformemos a sino que no nos hagamos a la forma de este mundo, sino que nos seamos transformados, que nos transformemos por medio de renovar nuestro entendimiento, que implica que tenemos que necesitamos poner atención y hacer un esfuerzo por entender. Y solamente así vamos a poder comprobar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y continúa la confrontación. Y el Señor, igual con ese amor, con esa paciencia, es como si les dijera, ¿qué acaso no se han dado cuenta? ¿No han podido poner atención? ¿Acaso no han visto mi ejemplo? Hemos estado juntos todo este tiempo y aún no lo pueden ver. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Eso es lo que demando de ti. Y para dar su vida en rescate por muchos. El Señor Jesús vino para servir a Dios y a la humanidad. A Dios porque cumplió obedientemente lo que Dios pidió de él. Y lo aceptó y lo experimentó a plenitud. Y sirvió a la humanidad porque por su servicio culmina con la entrega de su propia vida, la cual resultó en el rescate de muchos. Podemos ver entonces, hermanos, el peligro de la ambición cegadora. Podemos darnos cuenta que quizá nuestros anhelos, nuestros deseos, lo que estamos poniendo por delante está directamente opuesto
a lo que Dios está pidiendo de nosotros. Y eso es lo que nos impide entender, escuchar, poner atención. ¿Qué es eso que no queremos soltar? Que nos detiene de servir a Dios plenamente. A veces, bueno, al hablar de la ambición, como en el caso, ¿verdad?, que acabamos de ver, pues sí, pensamos en esa posición, en ese poder, en ese privilegio. Pero creo que también podemos reconocer muchas otras cosas que están en nuestra vida que igual turbian nuestro entendimiento y nos incapacita para dar ese paso de obediencia. Simplemente decir, Señor, heme aquí. Cada uno de nosotros necesita reflexionar y esforzarse por poner atención. Necesitamos terminar de entender que servir es el mayor y más grande ejemplo de nuestro Señor Jesucristo y por lo tanto debiera ser también nuestro mayor anhelo y nuestra buena ambición. Amén. Pero no estamos hablando de un servicio limitado ni, disculpen la palabra, mediocre. Porque servimos al Rey. Tenemos que entender eso. ¿A quién servimos? ¿A quién deseamos servir? Contrastando con lo que quizá estos discípulos habían imaginado, ¿verdad?, acerca de esas posiciones y ese privilegio. Quiero compartirles algo que recientemente un joven pastor aquí de Tijuana, Nick Deschert, nos compartió, y también yo lo compartí con mis hermanos Ujieres, y se me hace algo digno de compartírselos a ustedes. Dice, una iglesia publicó la siguiente descripción de trabajo en su búsqueda de voluntarios, como un anuncio en el periódico, imagínense, ¿no? Dice, buscamos voluntarios talentosos para un servicio difícil en la expresión local del reino de Dios, la iglesia. La motivación para servir debe ser la obediencia, la gratitud, la alegría, la humildad y el amor. El servicio rara vez será glorioso. La tentación de abandonar nuestro lugar de servicio a veces será fuerte. Los voluntarios deben ser fieles a pesar de las largas horas, de los pocos o, si acaso, ningún resultado visible y posiblemente ningún reconocimiento, excepto de Dios por toda la eternidad. La palabra de Dios es clara si ponemos atención. Trata con nuestro pecado si ponemos atención. Y puede transformarnos si ponemos atención. Amén. Querido visitante, que aún no has entregado tu vida al Señor. ¿Pusiste atención? No a lo que yo dije, a lo que Dios estuvo hablándote durante esta hora. Él está tratando de romper ese corazón duro. Cristo dio su vida en rescate por muchos, dice la palabra, ¿verdad? Por ti también.
Y con amor este día te está llamando al arrepentimiento. Confía en Él. Síguele. Amén. Oremos. Bendito Dios. Gracias, Señor, te doy por tu palabra, Señor. Gracias por el privilegio de usar, Señor, mi voz este día para compartirla con mis hermanos, Señor. Y gracias por la oportunidad que nos das de una vez más escucharte, gracias por tratar con nuestras vidas, Señor. Gracias por tu paciencia para con cada uno de nosotros, Señor. Por tu grande misericordia, tu gracia que nos permite todavía estar aquí. Te pido, Señor, que lo que hemos aprendido en este día quede grabado en nuestros corazones, Señor, y nos mueva, Señor, a la acción. Nos mueva a reflexionar y a renovar nuestro entendimiento, Señor. Gracias, Señor. En nombre de Cristo Jesús. Amén.